cómo vives tus emociones. Ese momento en el cual experimentas y que a veces se puede maximizar, minimizar. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco de esto y cómo puede afectar emocionalmente tener algún trastorno. Y estoy muy feliz, acompáñenos. Hola psicólogos, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast en el cual, como saben, hablamos de aquello que se desconoce o aquello que no se habla. Y el día de hoy estoy muy contento de tener a esta invitada porque justamente se trata de esto, de hacer comunidad y que podamos conectar entre nosotros, nosotras y nosotres. Y se me hace muy importante que también ustedes como público y que nos escuchan puedan tener el espacio también y que sepan que ese espacio también es para ustedes, que no solamente es para los psicólogos o psicólogas que hemos tenido, sino también para ustedes que tengan pues algo que compartir con el mundo, ¿no? Y el día de hoy tenemos a una persona que ha estado siguiendo el programa, que ha estado interesada también en participar y hablarnos de este gran tema, porque de algunos momentos vivimos nuestras emociones. Y hemos hablado en otros episodios sobre las emociones, cuando hablamos de Intensamente, de la película, de la ansiedad, cuando hablamos de Intensamente el episodio como tal, viviendo mis emociones, que hablamos un poquito de qué emociones experimentamos. Pero en algunos momentos hay ciertos casos particulares en los cuales las personas perciben sus emociones de forma distinta y que en algún momento llegan a ser de manera muy maximizadas y en algún momento puede haber un descontrol. Y es por eso importante que hablemos de este tema del TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, pensado como el trastorno limítrofe o borderline. Y para eso tenemos a una gran invitada que es Michelle Medina. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. Pues a mí se me hace muy importante que hablemos de esto, muy interesante, sobre todo porque a mí me puso a investigar, ciertamente. Hay temas con los que los psicólogos estamos más familiarizados, que son como muy comunes en la terapia, como que son más comunes ver, pero hay otros temas que son también importantes ver, porque en algún momento también hay un estigma muy grande y social sobre tener algún trastorno psicológico, que a veces lo vemos como si fuera una discapacidad, como si fuera una persona como que tengamos que tener miedo, o personas, por ejemplo, la esquizofrenia, que dicen, no son unas personas esquizofrénicas, no, hay que verla de lejitos, con mucho cuidado, hay que tenerle miedo, o todo esto cuando son personas como todos los demás que perciben el mundo de manera diferente, tanto afuera como adentro. Y es importante también hablar de esto porque puede haber muchas personas allá afuera que se pueden identificar, que a veces en el desconocimiento, en el poco acceso a este tipo de plataformas, de servicios de salud, pues no están diagnosticadas y sin embargo tienen que estar viviendo continuamente de esta manera, desde el desconocimiento, desde un control de sus emociones, desde un mal diagnóstico o no diagnóstico, y que es importante que hablemos de esto. Y por eso el trastorno límite de la personalidad, créeme que es muy variado, es muy complicado decir, veo una persona y digo, automáticamente ya tiene esto, ¿no? Porque cada persona lo vive de manera diferente, lo expresa de manera diferente, lo vive también, tiene que ver con su contexto, de donde vive, la educación que ha tenido, el acceso que ha tenido a los sistemas de salud o salud mental, a la información, también a las herramientas que tiene la persona como para darse cuenta de que algo está sucediendo y que es importante. Y por eso se me hace bueno que hablemos de este trastorno, porque justamente es algo que de cierta manera, yo en lo personal y hablando con otros colegas me dicen lo mismo. Muchas personas tienen como muchos como indicadores de este trastorno, porque de alguna manera también la pandemia ha maximizado muchos estos síntomas de alguna manera, sobre todo la ansiedad y también el TLP, que es algo que vemos en terapia, que decimos, no, es que muchos como que ponen mucho en riesgo su vida, tienen conductas autodestructivas, tienen como una maximización de sus emociones, pero no lo tenían hace tiempo, o a lo mejor sí, pero no tan marcado, y después de la pandemia se empezó a agudizar un poquito más. Por eso me gustaría un poquito más desde tu experiencia, desde tu vivencia también, que nos comentaras un poquito qué es el TLP, cómo se conoce, cómo lo vives, cómo se experimenta, cómo es vivir día a día en tu propia piel, en tu propia mente. Ajá,
Sí, pues de hecho sí es muy interesante ahorita que mencionas de que puede surgir todo esto a raíz de pandemia, porque a mí justamente creo que fue un punto muy importante la pandemia, porque a raíz de ahí fue donde se me detonó al 100 el TLP. Y como lo mencionas, es muy importante mencionar este tema porque es muy desconocido, pero es muy común en las personas. ¿Cuántos suicidios no llegamos a ver aquí en Aguascalientes? Y pueden ser personas que tienen TLP o bipolaridad, porque también es otro punto que tocaremos más adelante, pero se puede llegar a confundir también con bipolaridad y es muy importante. Entonces, el TLP es la de regulación de las emociones. En mi caso puede ir desde la depresión hasta la euforia. Entonces, vives tus emociones intensamente, como la película lo menciona, de una manera muy drástica y lo manejas por medio de días. O sea, durante días vas teniendo estas emociones a comparación de la bipolaridad, que es más como cambiante, más regularmente las emociones. Entonces, pues yo mi TLP surge a raíz de cuando era muy pequeña, porque es muy importante mencionar que puede detonarse el TLP por diferentes situaciones. Puede ser por genética, puede ser hereditario, puede ser porque tuviste alguna situación que fue muy impactante dentro de tu vida, lo cual te puede detonar ese problema. Entonces, yo la verdad sí es que tuve situaciones que fueron muy impactantes dentro de mi vida desde que fui muy pequeña y se me fueron detonando estos problemas. Todas estas emociones, desde muy pequeña yo comencé con ideas suicidas. Entonces, pues sí, yo empecé creciendo viendo de manera normal el tener ideas suicidas, cuando en la realidad es que eso no es normal. Entonces, pues el TLP prácticamente consiste en eso. Y vivir como esas emociones en una intensidad muy, muy alta, pero también en una duración que puede ser en ciertos momentos más duradera, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de las emociones, y cuando yo hablo mucho de esto, tiene que ver con la intencionalidad, la intensidad y la duración. De alguna manera, la intencionalidad es la forma en la que tú lo proyectas o accionas de cierta manera. La parte del nivel emocional es, por ejemplo, decir yo me siento enojado y de 1 al 10 yo me siento en el nivel 1, entonces me siento molesto. Y a lo mejor el 10 es ya hasta acá, ¿no? Y a lo mejor la duración es cuánto duro en procesar o en que esa emoción baje de nivel y pueda yo regularizarme nuevamente en mis emociones. Pero de alguna manera, justamente el TLP es estar normalmente del nivel 8, 9 y 10, sí, pero con una duración un poco más larga, pero de alguna manera también va acompañado de pensamientos autodestructivos o pues que también nos pueden estar dañando, porque luego pensamos que la parte autodestructiva tiene que ver con el cutting, la ideación suicida, todo eso, pero también desde el pensamiento también vienen esas ideas y que en algún momento eso hace que también se intensifique o se mantenga hasta cierto nivel también de intensidad. Sí, así es. La verdad es que sí es muy complejo el TLP. De hecho, a mí a raíz de pandemia, te digo, fue donde me surgió todo esto, porque creo que el hecho de estar encerrado con tus pensamientos es lo que provoca que se detonen otras emociones intensas. Entonces, pues sí, durante pandemia yo la pasé terrible, digo, yo creo que todos la pasamos fatal. Pero creo que ahí fue donde fue mi punto de que toqué fondo y dije, yo ya no puedo más y hasta aquí tengo que encontrar una solución, porque yo no encontraba soluciones a mis problemas y yo en ese entonces no tomaba terapia psicológica. Sí, de vez en cuando la tomaba, pero también estaba un poco en mi familia el tabú acerca de, es que al psicólogo solamente van los locos o cosas así. Entonces en mi familia no estaba normalizado la salud mental. Entonces para mí fue muy complejo porque a raíz de los problemas familiares que habían, pues sí, mis hermanas, yo tengo 2 hermanas que son mayores que yo y ellas son las que me buscaban brindar esa ayuda, como de que pues te ayudo llevándote con un psicólogo y toda esta situación para que las aprendas a manejar. Pero al final del día hay que también reconocer que hay un psicólogo para cada necesidad y para cada situación dentro de tu vida. Entonces también hay que reconocer de que si un psicólogo no puede diagnosticar a una persona,
pues la descartas y la mandas con otra persona que esté mejor preparada, ¿no? Entonces, yo dentro de mi proceso de terapia no tenía todavía un diagnóstico tal cual hasta que terminé en una clínica de salud mental y de adicciones. Fue donde aquí conocí mi diagnóstico. De alguna manera sí es importante hacer énfasis, porque cuando vivimos cierto caso particular de nuestras emociones o de cómo vivimos o de quiénes somos, luego empezamos a pensar que algo está mal con nosotros, que somos los únicos, que nadie nos comprende y de alguna manera pues es normal dependiendo del contexto en que vivimos. A lo mejor yo como persona de la diversidad yo decía, pues es que nadie cercano es de la diversidad, algo está pasando conmigo, algo yo estoy mal, algo está sucediendo, ¿no? Pero de alguna manera cuando ves que tú estás viviendo también tus emociones de manera diferente y ver que los demás la manejan de otra manera, es como, ¿por qué yo no reacciono de esa manera? ¿Por qué yo reacciono de una manera como más eufórica o maximizo esta situación? Y ya cuando después de tiempo estoy más tranquilo digo, pues ¿qué hice? O sea, ¿en qué momento sucedió esta situación, sí. no? ¿En qué momento llegué a ese punto? ¿Qué está sucediendo? Pero creo que sí me gustaría que me dijeras en qué momento llega esto. Tú me dices que desde la infancia, ¿cómo lo empezaste a identificar? ¿Cómo lo empezaste a sentir? ¿Y en qué momento fue cuando dijiste, esto está sucediendo de verdad, necesito la ayuda? Y a lo mejor fue momento del internamiento en alguna clínica que dijiste, sí, es que si no me hacía esto para mí o por mí, en algún momento pues iba a atentar contra mi vida. Uh-huh. Pues bueno, yo te digo, comencé a tener problemas desde que era muy pequeña, principalmente, y esto lo puedo hablar abiertamente porque sé que algunas personas se pueden llegar a sentir identificadas. Mis hermanas tenían bastantes peleas, al punto en que llegaron a dejar de hablarse, y pues te puedo decir que mis hermanas apenas comenzaron a hablarse hace como 5 años, y yo tengo 26. Entonces, para mí fue muy impactante dentro de mi vida el dividirme en 2 personas. Yo consideraba, antes cuando tenía más marcado mi TLP, que tenía como 3 personalidades dentro de mí. Lo consideraba así porque yo me aferraba al pasado, también trataba de estar en el presente, pero también buscaba estar en el futuro. Entonces yo lidiaba como con 3 Michelle, digámoslo así. Yo así lo diagnostiqué. Bueno, una vez que tuve mi diagnóstico, así fue como yo lo vi reflejado. Pero volviendo al tema, a mí me marcó bastante la situación con mis hermanas porque yo me dividía como en 2 partes. O sea, era de que mis hermanas no se hablaban, entonces era como de que, ay, convivo con ella, pero ahora con la otra. Y era muy complicado, además de que pues mi papá trabajaba muchísimo, era adicto al trabajo. Entonces también yo buscaba como llenar ese vínculo de pareja que no tenía con mi mamá. Entonces yo trataba de llenar o estar en medio de esas 2 o 4 personas. Es decir, yo buscaba estar entre mi mamá, entre mi papá, entre mi hermana y entre la otra, porque era muy desgastante. Y yo te puedo decir que incluso dentro de mi internamiento descubrieron que tenía un poco como esta parte de narcisista, porque también buscaba mucho este liderazgo de tratar de solucionar problemas, pero realmente no me daba cuenta de que todos esos problemas me estaban consumiendo a mí. Es decir, yo era como una esponjita que consumía todo, todo y todo, y yo me sentía realmente sola. Entonces, yo cuando comencé a crecer sentía muchísimo esta soledad, porque pues obviamente mis papás trataron de enfocarse en tratar de solucionar el problema que tenían mis hermanas de que no se hablaban. Entonces, yo siendo niña, ellas mayores de edad, pues también choca un poco como esta diferencia de edades. Entonces también había momentos en que no podíamos convivir realmente por diferencias de edades, que yo quería jugar, pero jugaba sola. O sea, yo fui una esponjita que fue consumiendo todo, al punto en que llegué a explotar y comencé a tener desde muy pequeña ideas suicidas. Entonces yo, por lo mismo de que no tomaba terapia, lo veía normal. Pero llegó un punto durante pandemia de que dije, esto no es normal. No es normal que yo quiera atentar contra mi vida, no es normal de que yo no le encuentre sentido, no es normal de que yo no sepa tener una toma de decisiones, porque en el TLP la toma de decisiones es muy importante. Eres muy inestable en la toma de decisiones. Entonces, a raíz de que sucedió pandemia, pues yo comencé a tener bastante estrés, comencé a estar bajo tantísimo estrés,
porque yo me encontraba estudiando arquitectura. En parte puedo decir que lo estudié porque también sentía esa presión social como de querer tener una carrera exitosa, arquitectura sonaba increíble, entonces yo intenté estudiar arquitectura y llegué como hasta cuarto cuatrimestre, la verdad ya iba más para allá que para acá, entonces decidí dejar la carrera porque sentí que tenía ya un bloqueo creativo, de que yo ya no daba para más y la dejé. Después me metí a comercio y negocios internacionales, también fracasé. Entonces yo me encontraba también en ese punto cuando cambié de escuela de comercio y negocios internacionales a querer estudiar mercadotecnia, que es actualmente la carrera que ya concluí. Entonces yo en ese punto me encontraba cuando entre el espacio entre que yo quería estudiar mercadotecnia y que estaba por darme de baja de comercio y negocios internacionales, yo decía, es que no puede ser que yo siga fracasando y fracasando y fracasando y no encuentro una salida, o sea, ¿por qué es que me están pasando tantos problemas? Entonces yo no le encontraba una salida a todas estas situaciones y decidí atentar contra mi vida esa noche. Yo estaba sola, pero más tarde llegó mi hermana y para esto yo tenía un psicólogo que era el que en ese entonces estaba como entre que seguía la terapia con él, entre que la dejaba. Entonces, pues total de que le marco a mi psicólogo y le digo, ¿sabes qué? Pasó esta situación, intenté terminar con mi vida y me dice, tienen que llevarte a la clínica de psiquiatría de aquí de Aguascalientes para que te estabilicen, proceses lo que acabas de vivir. Y yo dije, pero con mi familia no puedo contar porque pues para ellos es muy impactante el hecho de que yo estuviera tomando terapia, la toma de decisiones, porque pues obviamente una vez que tomas terapia comienza a verse reflejada tu evolución y eran cosas que también chocaban en mi familia de que no aceptaban esa evolución que una vez empiezas a tener. Entonces yo dije, con mi hermana tal vez no puedo contar porque cómo va a procesar esto. Busqué la ayuda de una amiga, pero me dice, Michelle, es que esto ya está fuera de mis manos, porque pues obviamente para una persona que tiene esta situación de que ve que otra persona intenta terminar con su vida, dices, pues, ¿cómo manejo esta situación? No cualquiera, o sea, necesitan estar capacitados para estar bajo esta supervisión de situaciones. Entonces, pues llegó mi hermana y para no hacer del cuento largo, pues le dije y le comenté abiertamente de que, ¿sabes qué? Acabo de tener un intento de suicidio. Y pues obviamente ella comentó como de, ¿cómo crees, Michelle? No estabas pensando en nosotros, en tu familia. Que obviamente ese tipo de comentarios son dichos de manera inconsciente, porque una persona cuando una vez que recibe ese tipo de noticias, pues no sabes qué decir, ¿no? Y reaccionas de manera agresiva, digámoslo así. Entonces, pues esa noche me llevaron a la clínica de psiquiatría de aquí de Aguascalientes y pues para ese entonces nos había llevado mi cuñado y dice, ¿sabes qué, Michelle? Porque de por sí él era muy miedoso. Decía, ¿sabes qué, Michelle? No te podemos dejar aquí porque, o sea, se ve que es muy fuerte lo que viven adentro de esa clínica. Entonces buscaron ayuda de un psiquiatra como tal para ver como qué se podía tomar ante esta situación y pues dieron con el doctor, bueno, con el psiquiatra con el que actualmente sigo yendo. Me recetó unos medicamentos como para tranquilizarme, que pudiera descansar esa noche. Y para esto mi familia había salido de viaje, pues mis papás regresaron. Y creo que el hecho también de ver cómo una persona recibe ese tipo de noticias es muy impresionante porque no sabes cómo van a reaccionar. Y creo que ver el semblante que tenían mis papás al ver que yo había atentado contra mi vida fue como de wow. O sea, de verdad está pasando algo aquí en casa, algo está mal. Entonces, a raíz de ahí, buscaron la ayuda de un psicólogo que fuera otro del que yo estaba con el que yo estaba yendo. Y pues comencé a ir a terapia con este nuevo psicólogo, cosa que a mí me había molestado un poco porque dije, bueno, pues yo ya llevo mi proceso, ¿no? De terapia psicológica,
pero decían, Michelle, es que tú por la situación que estás viviendo necesitas ayuda como más profesional. Entonces me llevaron con otro psicólogo y ya tomando terapia con mi psiquiatra también. Una de las cosas que me mencionaron fue de que, ¿sabes qué? La última de las herramientas o decisiones que puedes tomar, si así lo deseas, es acudir a una clínica de salud mental para tu internamiento. Si así lo deseas, están como estas opciones. Entonces, pues yo la verdad es que esos días no noté mejoría, veía que empeoraba mi depresión, porque yo crecí también sintiendo ese vacío en el pecho, esa sensación de que no le encontraba sentido a mi vida. Entonces yo crecí y durante pandemia viví muchísimo lo que fue la depresión y la ansiedad, y mi cuerpo lo comenzó a manifestar. Yo empecé a tener alopecia areata, o sea, había una zona que estaba sin nada de cabello, se me estaba cayendo a puños, esa zona sin nada de cabello, y yo decía, es que durante pandemia ahí fue mi punto de que dije, toqué fondo y dije, algo está muy mal. Entonces yo dije, no veo una salida, necesito herramientas, necesito encontrarle sentido a mi vida. Entonces fue donde tomé la decisión de internarme en la clínica de salud mental. Y pues bueno, ya dentro de ese proceso de internamiento fue que descubrieron que tenía el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Wow, o sea, cómo lo cuentas, se me hace muy impresionante cómo llegamos a este proceso de identificar qué está pasando con nosotros, porque en algún momento tú lo dijiste, no sé qué me está sucediendo, solamente lo único que sé es que ya no puedo más con esa situación y necesito el apoyo de alguna otra persona, de algún especialista, o sea, porque yo sé que en este momento necesito el apoyo, ¿no? Y sí me gustaría mencionar un poquito cuáles son los síntomas o indicadores, que nosotros les llamamos así, los indicadores de este trastorno. Los voy a leer del celular porque son varios, para que también no digamos, o sea, porque luego hay personas que dicen, pues es que dijo que vive las emociones muy, como maximizadas. Y yo también, entonces tengo TLP. De una vez yo lo digo y al principio, para que tú tengas un trastorno, tiene que ser diagnosticado. No porque tú dices o dices en TikTok claro, que tú ya lo tienes. No funciona de esa manera. Se tiene que hacer un diagnóstico con algún especialista. Y lo digo siempre porque luego hay personas que van por el mundo diciendo, no, pues es que esa persona es muy egoísta, entonces es narcisista. Esa persona vive mucho estrés o no maneja su frustración, entonces ya es ansiosa. Entonces esa persona está pasando por un momento de tristeza porque claro, se le murió su familiar, ya está teniendo depresión. No por esa situación. Incluye más elementos. Y voy a mencionar uno de esos elementos de otros para que sepamos que no por vivir las emociones de manera maximizada, pues ya podemos tener el trastorno de TLP, ¿verdad? Uno de los indicadores pudiera ser miedo intenso al abandono o a quedarse solos, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestaciones de ira inapropiada, impulsividad, como con el consumo de sustancias o las relaciones sexuales, actos de autolesión, como hacerse cortes en las muñecas o tomar sobredosis, relaciones inestables intensas, una conciencia inestable sobre sí mismos, cambios rápidos en el estado de ánimo, pensamientos paranoides, temporales o síntomas disociativos graves provocados por el estrés. Esos y otros más, obviamente. Pero sí me gustaría saber cómo te explicaron a ti qué era el TLP. En algún momento cuando te dieron el diagnóstico, pues te explicaron un poquito qué es de alguna manera. ¿Cómo tú lo entendiste a cierto punto en ti? Que dijiste, claro, ahora ya entiendo por qué me sucedía esto, ahora ya entiendo por qué reaccionaba de esta manera, ahora ya entiendo por qué tenía esos pensamientos. ¿En qué momento dijiste, lo entendí de esta manera y claro que conectó? Pues yo una vez que ingresé a la clínica de salud mental fue aquí en Aguascalientes. Lamentablemente esa clínica ya no está, pero se llamaba Cálica. Entonces, una vez que yo ingreso, habían dos mujeres que estaban internadas ahí también. Entonces, una de las cosas que veíamos dentro de este proceso de terapia, porque pues obviamente ahí fue como una clínica de salud mental tal cual, o sea, era como ir a la escuelita y ver temas de pura salud mental, y estuvo increíble, pero también estuvo muy agotador por tantos temas y tantos
tantas cosas que tienes que solucionar o que reconocer dentro de Sí. ese proceso. Entonces, una de las cosas que decíamos nosotros para presentarnos era, por ejemplo, hola, soy Michelle y tengo TLP. Entonces, cuando yo conozco a estas dos personas, me dijeron de que soy, no sé, voy a decir un nombre inventado para no mencionar sus nombres. Soy Luisa y tengo TLP, y otra soy Saraí y tengo anorexia. Así, se presentaban así. Entonces yo decía, no, pues yo no sé. Yo solo sé que tengo ideas suicidas y estoy aquí. Y tengo tal vez depresión y ansiedad. Entonces, una vez de que yo comencé a estar los días ahí, los psicólogos, porque habían diferentes psicólogos, me dieron unas hojas, una serie de preguntas que yo tenía que ir llenando. Entonces yo decía, no, pues yo me siento así, así y así y así y así. Total de que yo el día en que me dicen de que Michelle, ya tenemos tu diagnóstico, bueno, no me lo dijeron tal cual, pero me dieron unas hojas. Y yo para esto ya había convivido algunos 2-3 días con las otras chicas. Entonces me dieron esas hojas y tan Michelle, me dan esas hojas. Y decía, trastorno límite de personalidad. Entonces yo le digo a mi otra compañera que tenía el TLP, le digo, ten, estas son tus hojas. Y ella me dice, no, yo aquí tengo las mías, Michelle. Entonces le digo al psicólogo de que, oye, entonces, ¿qué con estas hojas? No, ¿Y tú, cómo que no nomás era depresión, ansiedad? ¿Cómo? ¿Hay más? Entonces me dan las hojas y no, son tuyas, Michelle. Léelas, procesa la información con calma, a tu tiempo. Este es tu diagnóstico. Y yo no me la creía. O sea, porque así como me contaban y yo veía la personalidad de la otra chica, yo decía, yo no tengo ese trastorno definitivamente. Porque también hay que mencionar que dentro del TLP hay diferentes, no personalidades, pero sí actitudes que tienen las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que me considero introvertida dentro de lo que cabe, pero yo soy como muy pasiva porque soy muy depresiva, con ansiedad. Entonces yo soy como de que yo me guardo todo. En cambio, hay otras personas con TLP que pueden ser muy explosivas. Pueden llegar a golpear a las personas, golpear objetos. Entonces, también está dentro del TLP ese rango como de personalidades, o no sé cómo Sí, yo lo mencionarlo. estuve justamente leyendo y era como que lo viven más desde la tristeza o desde el enojo, porque normalmente son las que se presentan un poco más y justamente como tú dices, a lo mejor yo me sentía dentro de la depresión, pero yo veía que la otra a lo mejor lo vivía desde la ira, desde el enojo. Y en algún momento yo decía, no, o sea, ya lo tendrá, yo no. Porque de alguna- ¿Yo por qué? Y también porque de alguna manera, pues es entendible. También si en algún momento tenías de este concepto o idea de que, pues solamente al psicólogo van los que tienen algún problema y de repente, lo ven tan estigmatizado que tienen alguna enfermedad mental y que la tenemos tan estigmatizada y que empiezas ahora y ahí con un psiquiatra, una clínica y te das cuenta que, pues sí. O sea, dicen que son para los que tienen alguna enfermedad mental. Y yo decía, sí, pero yo no soy de esos. Y cuando de repente llega un momento dices, ay, pues sí, de alguna forma yo entro dentro de ellos. Y también creo que puede ser un balde de agua fría también, de una realidad que claro que te conecta, pero en algún momento también hay esa resistencia, ¿no? Y cuando te llegaste a ese diagnóstico, ¿qué pensaste en ese momento que lo empezaste a procesar? Pues una vez a mí que me dieron esas hojas donde decía del trastorno límite de personalidad, me dijeron, puedes si gustas ir subrayando cosas con las que te sientas identificada. No, yo toda la hoja casi que la quería poner en color amarillo ahí subrayada, porque yo dije, es que es increíble todas las cosas con las que me identifico. Y sobre todo yo me acuerdo que una de las cosas que más me había marcado era la sensación de abandono y la sensación también de dejar a la otra persona, porque yo había tenido una relación que duró aproximadamente como 5 años dentro del lapso de que quedábamos, de que no, porque las personas con trastorno límite de personalidad somos muy inestables. O sea, siempre estamos con la sensación de que es que qué tal si me deja, es que qué tal si no le agrado, es que esto, es que aquello. Siempre estás como juzgándote. Entonces, yo había terminado una relación pues que sí fue duradera y a mí me había marcado muchísimo
y yo creo que ahí fue donde la depresión se me detonó más, porque era tantas estas ganas y sensación de alivio que uno no puede explicar, pero sentía el alivio como de, ay, terminar a esa persona mejor es lo más viable. Pero al mismo tiempo era como de, no, no te puedo soltar, no te quiero soltar, porque también estaba como esta codependencia que yo tenía hacia esta persona, cosa que también tuve que trabajar. Tuve que aprender a poner mis límites, pero yo es una de las cosas que más me marcó, yo creo que dentro de los últimos años, ese tipo de relación, al ver y darme cuenta de que había perdido a esta persona, porque yo dije, ok, ya terminó, ya aquí terminó todo, ya no va a volver conmigo, y uno se empieza a culpar y a sentir todavía más solo, más como de ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? Se empieza a justificar muchísimo todas las cosas que haces, y es una de las cosas que más tal vez identificas en el trastorno límite de personalidad, además de la toma de decisiones, de que eres muy inestable para las relaciones de pareja, relaciones de amigos, eres muy como, no quiero decir antisocial, pero sí eres muy inestable en el hecho de que, ¿cómo sé que esa persona no se va a ir? ¿Cómo sé de que no me va a dejar? Y cuando la tienes de cierta manera, pues también es como un catalizador de nuestras emociones, ¿no? Como que nos ayuda a estabilizar, porque de cierta manera yo no sé qué me está sucediendo y a veces no sé controlarlo, pero que el otro esté para mí y sea la persona que me ayude a estabilizarme de cierta manera, o sea, es una gran ayuda, que claro, no es responsabilidad del otro ayudarnos a regularnos, pero de alguna manera cuando vives estas emociones de manera tan intensa, de alguna manera necesitamos que el otro nos haga reflejo de, oye, si te estás dando cuenta, o sea, tranquilo, o sea, ve lo que está sucediendo, como que te aterriza, ¿no? Pero de alguna manera también podemos generar un apego muy insano en esas situaciones y este miedo justamente al abandono, porque si se va la persona, ¿quién me va a ayudar a estabilizarme? ¿Quién me va a ayudar a darme cuenta de esos picos que yo tengo emocionales, que yo no los identifico porque los tengo tan normales? Pues si esa persona se va, ¿qué voy a hacer? Y cuando se va, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y creo que también es algo pues también pues a considerar en la forma en la cual nos relacionamos, porque de alguna manera, y yo es algo que digo, también es algo normal, los seres humanos no somos emocionalmente estables jamás. Jamás, porque luego buscamos en las relaciones amorosas, y yo he escuchado mucho, quiero que sea estable emocionalmente. Pues es que no podemos tener estabilidad siempre, vivimos un montón de emociones y pasamos por todas todo el día y no podemos todo el tiempo ser felices. O por ejemplo, las personas que dicen, es que yo vine a este mundo a ser feliz, yo busco la felicidad, pues yo digo, pues es que también hay momentos donde te vas a poner triste y va a haber momentos donde te tienes que enojar y pues no siempre vas a estar feliz. Pero de alguna manera no se trata de eso, sino que también se trata de ver que este diagnóstico pues te hace entender también que vives tus emociones a una intensidad todavía más maximizada de lo que quizás podría ser la situación, ¿no? Que en algún momento el concepto de la percepción que tenemos de la situación puede ser como más catastrófica hasta cierto punto, ¿no? Sí, además yo una vez que recibí ese diagnóstico, la verdad es que en su momento sentí una sensación de alivio, porque yo dije, wow, lo que yo sabía que no tenía nombre, ya lo tiene. Entonces, para mí, también durante el internamiento, pues obviamente fue un proceso muy difícil porque era pandemia, se cruzó con que a mis papás les dio COVID, entonces mis hermanas por protocolo también no me podían visitar, entonces fue muy pesado porque también este proceso lo tuve que vivir sola dentro de lo que cabe el internamiento, cuando ahí había incluso terapia familiar, cosa que no la pudimos tomar porque pues estaban aislados, en cuarentena. Entonces creo que después de todo agradezco el haberlo vivido sola ese proceso, porque después de todo uno tiene que darse cuenta que en esta vida, o sea, no que llegamos solos, pero sí nos tenemos a nosotros mismos para siempre. Y debe de ser un recordatorio de que a pesar de que esté tu psicóloga, tu psiquiatra, tus amigos, tu red de apoyo, porque la red de apoyo es muy importante dentro de este proceso de terapia, al final del día está en uno mismo el poder salir adelante. Entonces, creo que fue un proceso
y hasta la fecha sigue siendo muy difícil porque digo, después de todo está en mi decisión poder salir adelante, poder progresar, poder crecer como persona, cosa que no es nada fácil. Te digo, se necesita una red de apoyo que es muy importante, pero después de todo tienes que comprender y entender que tu TLP va a estar siempre contigo. Y yo de hecho lo comparo mucho con Jack Jack de Los Increíbles, porque yo siento que si me pudieran decir con cómo pudiera reflejar el TLP o cómo lo pudiera relacionar, yo creo que sería con Jack Jack de Los Increíbles, una vez que descubre sus superpoderes, porque si te das cuenta, no tiene control de ellos, o sea, cambia de forma, de los... De repente está feliz, luego triste. Ajá, está llorando, no saben cómo controlarlo, le quieren dar galletitas y no pueden controlarlo. O sea, yo así relaciono el TLP porque es como si tuvieras a ese bebé, Jack Jack, pero ese bebé eres tú mismo. Es decir, tienes que enfrentarte contigo mismo y está en ti mismo poder crecer, poder avanzar y poder salir adelante. Sí, justo tiene que ver con el apoyo que tienes hacia ti como persona. De alguna manera, yo siempre lo he dicho, algo que se nos olvida como adultos y que tenemos que aprender de los niños es a tener esa compasión con nosotros mismos. De alguna manera, cuando estamos chicos, a veces yo he escuchado papás que dicen, deja que llore el niño, ahorita se consuela. O sea, se consuela a sí mismo el niño, ¿no? El infante. Y digo, claro, y a veces se nos olvida eso como adultos, que en algún momento nos tenemos a nosotros y que también en algunos momentos tenemos que recurrir a nosotros y decirnos a nosotros mismos, aquí estoy para ti. Vívelo, siéntelo, experiméntalo y va a pasar. En algún momento va a pasar, pero vas a estar bien, te tienes a ti, ve todo lo que has logrado, tienes estas herramientas, eres bueno en esto, eres bueno en lo otro, pero te tienes a ti. Me gustaría también preguntarte algo, no sé cómo tú lo experimentes, se me hace tan interesante, hace poquito lo estuve leyendo y me fascinó mucho el tema. No sé si has escuchado de la despersonalización. La despersonalización tiene que ver con una persona que ante cierto grado de estrés o un nivel alto emocional llega a sentir como si no fuera él mismo. Como si no te perteneciera a tu cuerpo. Yo me pongo a pensar como hay una historia, no me acuerdo muy bien, traía ahorita el nombre, pero se me fue, de esta historia en la cual creo que era el doctor, no me acuerdo, pero justamente era un doctor que se tomó una pócima y era como Hulk. Y prácticamente en ciertos momentos en las mañanas era cierta persona y en las noches se transformaba, pero perdía la conciencia totalmente. Y a veces cuando vivimos las emociones a un nivel intenso, yo me imagino que sientes como si tú no pudieras controlar esas emociones y alguien más las estuviera controlando, como si fueras otra persona que en algún momento no te pertenecieras en ese momento cuando llegas a tener esos picos, ¿no? ¿Cómo tú vives esa situación? Porque en algún momento lo comentaste un poquito siento que en algún momento es como si viviera otra persona en mí que reaccionara y que en ese momento se nublara y reaccionara de una manera tan, pues con mucha intensidad, ¿no? Ajá. Yo creo que lo relacionaría cuando te dan crisis, ya sea de depresión o de ansiedad. Ahí yo creo que es cuando más se me detona a mí ese tipo de, no personalidades, porque ese es otro tema muy diferente. Sí, pero es una situación que yo he vivido dentro de mis crisis. Es decir, yo la verdad es que he querido vivir mi proceso sola, de alguna manera, y cuando tengo crisis lo que hago es encerrarme en mi cuarto y procesar la emoción que estoy sintiendo. Digo, esto lo he vivido y he aprendido a través de la terapia, que más adelante pues lo vamos a hablar, pero es algo que he procesado y me he dado cuenta y tengo también muy bloqueado. Una de las cosas que también está dentro del TLP, digo, no a todas les puede pasar, pero cuando están bajo muchísimo estrés, también tienen bloqueo de muchísimos pensamientos, de muchísimas situaciones que estás viviendo. Y si a mí me preguntas qué ha sido de mí en los últimos años, te puedo decir una que otra cosa, porque yo tengo ese bloqueo inconscientemente de muchas situaciones dentro de mi vida que he hecho. Entonces, o que parecieran como si fuera una película, como si fuera algo como un flashback. Ajá, y justamente eso se llama la despersonalización. Fíjate que cuando yo lo estoy investigando se me hizo tan padre, porque por ejemplo las mujeres,
cuando dan a luz dentro de la depresión postparto, pueden vivir este efecto, porque justamente sienten que su cuerpo no es suyo, como que su cuerpo ha cambiado, como que algo está sucediendo, como si no fueran ellas. Y cuando está una persona en un nivel de estrés muy alto, llega a sentir como si no fueran ellos, como si su vida estuviera pasando como en una película, como muy raro, ¿no? Y yo te lo comento porque hay otro chico, te voy a pasar el link, está muy padre. Yo lo conocí cuando estaba justamente en la carrera. Se llama Caín Volkov. Él creo que es actor, pero él tiene justamente TLP. Yo en esos años apenas estaba estudiando la psicología, yo no sabía muy bien qué era el TLP, pero él justamente hacía escritos de lo que él sentía y está muy padre cómo él escribe lo que él siente, cómo lo vive, porque aparte él es escritor, entonces lo dice de una manera tan específica que yo decía, wow, o sea, está tan impresionante. Y justamente él hacía ciertos en vivos, no me acuerdo qué páginas se utilizaban en esos años, donde la gente hacía en vivos, como si fuera el TikTok donde se hacen vivos, ¿no? Ahora. Entonces justamente yo lo conocí mediante un en vivo y empezó a hablar de eso y dije, qué interesante. Y él comentaba, y de hecho tiene canciones porque sacó una canción, también te lo voy a pasar, está muy padre, donde él sentía dentro del trastorno límite de la personalidad, porque claramente como tú lo dices, lo viven todos de manera diferente, él sentía que de cierta manera había como dos personas dentro de él. O sea, una persona buena y una persona mala. Y la persona mala era cuando en ese momento tenía los picos de emoción y se llegaba a desconocer él. Cuando en cierto momento perdía como esa conciencia un poco como bloqueado y de cierta manera actuaba y reaccionaba y pues sí, de cierta manera la que llevaba la batuta en ese momento y ya cuando pasaba al nivel emocional después de rato, no identificaba como en qué momento hice esto, en qué momento, por qué lo hice también. O sea, no entiendo por qué reaccioné de esta manera. Ya lo veía como la persona buena y la persona mala y es que es como si una persona dentro de mí mala, pero que soy yo mismo, o sea, tomara como el control, ¿no? Porque lo veía como pues algo negativo porque lo vivía más desde el enojo, justamente. Entonces, cuando él escribe una canción sobre esto, pero es bueno entender la historia de por qué escribe esa canción, porque cuando tuve un intento de suicidio decía, es que yo quiero suicidarme porque siento que cuando yo me suicide se va a morir esa persona mala que hay dentro de mí. Y cuando él tiene el intento de suicidio, no lo consuma, pero él se siente feliz. Y dijo, porque de algunos momentos siento que maté a la parte mala de mí. O sea, es la forma en la que él lo entendía y lo vivía, ¿no? Obviamente ya con el proceso psicológico él fue entendiendo que pues no había ninguna persona buena ni mala, sino él era, pero viviendo las emociones de forma distinta. Pero él, para darle como un sentido a esto y entenderlo un poquito más, él lo entendió como Hulk, hay una persona que de repente se transforma y no sé qué está sucediendo y de alguna manera toma decisiones en las cuales no soy tan consciente, o que sí soy consciente pero soy más de reaccionar y que en algún momento me desconozco hasta cierto punto. Sí, y creo que todas las personas con DLP pasamos por esto. Tratamos de justificar las acciones malas justificando de que es por mi TLP. Es que por mi TLP hago esto, o te golpeé, o tengo acciones agresivas, o tengo pensamientos suicidas. Es decir, uno trata de separar al inicio. Yo creo que cuando te diagnostican, yo creo que pasamos todas las personas que tenemos ese trastorno por esto, de decir, es que mi TLP es como una persona diferente de la que yo soy. Entonces es muy complejo y creo que dentro del manejo de herramientas que te enseñan en terapia vas aprendiendo a controlarlo, porque por ejemplo yo te puedo comentar que en este momento yo no siento que tengo ya TLP. O sea, de la Michelle que era hace unos años para acá ya soy muy diferente, es decir, ya no he tenido pensamientos suicidas, ya no he tenido autolesiones, porque también es una manera en que tú buscas como sacar o liberar ese dolor que estás teniendo por dentro. Entonces, creo que es una de las cosas que tratamos de justificar, de decir, es que por mi TLP estoy haciendo esto. O sea, sí lo mencionamos como si fuera otra persona, pero al final del día no lo es. Eres tú quien está lidiando consigo mismo, ¿sabes? Claro que en algún momento el luchar contra ese diagnóstico
también llega a ser muy cansado porque a veces queremos nosotros como deshacernos de eso, ¿no? Como esto no me pertenece, esto llegó en mí, no me agrada, quisiera como deshacerme de ello, que hay personas que lo llegan a pensar, pero en algún momento también el luchar contra eso posiblemente te va a acabar más que el aceptarlo y decir, tengo que aprender a convivir de alguna manera y mediar en esta situación conmigo mismo y decir qué está pasando, cómo podemos hacer acuerdos. Hay que hacer acuerdos entre nosotros mismos y nuestras emociones, ¿no? Y en algún momento cuando lo queremos como eliminar, pues también nos topamos con esa realidad de que pues una no es a veces situación de voluntad, porque hay momentos donde pues nuestras emociones viven y son y se expresan y pues no podemos controlar las emociones. Es lo que me gustaba de una psicóloga que dijo hace poquito, las emociones no se pueden controlar, son, las emociones son. Una cosa muy diferente es que las aprendas a gestionar, de qué forma las sacas, con qué intensidad, con qué duración, hasta qué punto, hasta qué forma, de qué forma las quieres expresar. Eso sí puedes hacer, pero controlarlas es como si fueras a reprimirlas, pero no puedes hacerlo, van a salir de alguna otra manera física, mental, emocionalmente. Pero sí me gustaría también, dentro de lo que tú entras a decir, cuando tú les comentas a algunas personas, o cuando llegaste a comentar sobre amigo, amiga, papás, tengo TLP, ¿cómo reaccionaron ante esto? Porque me imagino que también hay de haber ciertos mitos, ¿no? Sobre este tema de, no, pues entonces tiene, como tú decías, se puede confundir con bipolaridad, o no, es que eres muy inestable, entonces no sé en qué momento, cómo reaccionar, cómo tratarte, porque en algún momento también pueden llegar esos pensamientos de, no sé ahora cómo hablarte o cómo tratar contigo, porque no sé a raíz de este diagnóstico cómo tenga que hacerlo, ¿no? Yo creo que es muy difícil para las personas de tu entorno como para ti mismo. O sea, porque este diagnóstico es muy... ¿Cómo te lo puedo decir? O sea, es muy poco conocido, es la realidad. Y es tan común el TLP porque muchas personas lo pueden llegar a tener, pero volvemos a lo mismo. Hay que tener un diagnóstico por parte de psicóloga y de psiquiatra. Pero sí es muy pesado para las personas también de tu entorno por todo el proceso que vas viviendo. Todas estas experiencias, todas estas emociones tan fuertes que estás teniendo. Porque yo te puedo compartir de que yo también he llegado a tener hipomanía. Y eso también se puede confundir con bipolaridad. Pero es también dentro del diagnóstico el cómo los psicólogos pueden llegar a diagnosticar esto, porque yo dentro de mi terapia hacía un registro diario. Entonces en ese registro diario de mis emociones yo podía detectar, y la psicóloga también, cuándo es que yo pasaba desde la depresión hasta la euforia. Entonces yo te puedo compartir que también una de las cosas más fuertes que he vivido es la hipomanía, porque también esto puede ser por un tiempo prolongado, se pudiera decir. Más o menos, ¿cómo tú definirías la hipomanía? Para que la gente también que nos está escuchando, nos está viendo, más o menos entienda un poquito qué es. O cómo también lo vives. A lo mejor dices, sabes que no lo entiendo muy bien, pero yo lo vivo de esta manera. Ajá. La hipomanía trata acerca de tener toma de decisiones muy agresivas, digámoslo así. Es decir, puedes ir al casino, gastar una cantidad exagerada de dinero, puedes tener relaciones sexuales sin tener conciencia dentro de ello, sin, no sé, sin protección, cosas así. Como conductas compulsivas, ¿no? Sí, o como cuando haces compras compulsivas, exacto. Entonces, yo llegué a tener hipomanía y a mí me afectó bastante porque yo dije, capaz si soy bipolar. Y tal vez el TLP era parte de, pero yo me voy más por lo bipolar. Porque yo cada que hacía mi registro veía que me iba hacia la euforia y yo decía, wow, o sea, es muy impresionante. Pero a través de este registro es que yo aprendí a controlar mis emociones. Es decir, yo era capaz de detectar cuando me iba a venir un bajón emocional o cuando me iba hacia la euforia. Entonces, obviamente para las personas de tu entorno es muy complicado, pero a su manera tienen que tratar de procesar el cómo ayudarte. Porque te insisto, está en uno mismo poder sacar adelante el TLP. Es muy complejo y hay un punto en que ves que no tiene salida. O sea, puedes creer que va increíble ya la situación y puede venirte un bajón emocional o cosas así. Entonces, una de las cosas, y que insisto, a mí más me ha ayudado es la red de apoyo. Es decir, de mis papás, de mis hermanas, de mis amigos. Pero yo ya sé,
que yo ya no necesito, por ejemplo, desahogarme con ellos, porque no son los indicados. Porque una de las cosas que aprendí y me gustó bastante dentro de mi internamiento es que la otra persona te está contando desde su percepción el problema que tú quieres manejar. Es decir, si yo te cuento a ti un problema, tú me lo vas a contar o buscar la solución desde tu problema, desde la visión en que tú lo solucionaste, pero no desde mi problema como tal. Entonces, es muy complejo, pero siempre hay que apoyarse de psiquiatra y de la psicóloga o psicólogo, porque es así como puedes sacar adelante tu problema. Y creo que una red de apoyo es muy compleja y muy complicada, porque la verdad es que no hay manera de entender tal cual el TLP. Es muy complejo incluso para quienes lo vivimos. Entonces, o para quienes estudiamos también, créeme. Ajá, exacto. Que se presenta de formas diferentes y cada uno tiene, y cada psiquiatra tiene su forma de verlo y de tratarlo, y cada psicólogo también, de acuerdo también, como tú dices, al enfoque en el que va, a la manera de su trabajo, y créeme que también es como muy complejo hasta cierto punto también. Sí, entonces creo que la manera más viable en que una persona pueda ayudar a otra con TLP es simplemente estando ahí. Es decir, estando ahí con su compañía, estando ahí como para distraerte, si quieres salir, si quieres, no sé, hablar de cualquier tema, pero no de tus problemas como tal cual, porque es muy complejo que trates de entender a una persona con TLP, porque puede estar cambiando constantemente de ideas, de pensamientos. Sobre todo en mi caso, por ejemplo, que tengo depresión y ansiedad, es un choque constante de que la depresión no me quiere dejar salir de cama, la ansiedad tratando de estar futurizando muchísimas ideas. Es decir, uno se tiene a sí mismo para siempre para poder salir de ese tipo de problemas. Y creo que una red de apoyo viable es estando ahí de manera positiva, buscando distraerte de todo ese tipo de pensamientos. Tú dijiste algo muy importante sobre la terapia psicológica y con psiquiatra. ¿De qué manera te ha apoyado o te ha ayudado en tu proceso esto? Porque puede haber personas que nos estén escuchando o viendo y que también sigan con este pensamiento de no, a terapia solo van los que tienen algún problema serio, que también o tienen alguna enfermedad mental, y también entender que también, y si pasa, ¿qué tiene? O sea, de alguna manera, pues para eso están los sistemas de salud y para eso están estas herramientas que nos aportan. Y también hablar sobre la medicación, porque luego también algunas personas le tienen miedo a la medicación, porque en algún momento es como que no, ya me van a controlar, me van a dopar, o sea, todo ese tipo de situaciones que en algún momento pues no va por ahí, ¿no? O sea, va más como un apoyo pues también hacia pues a tu parte química y física de tu cerebro y de tu cuerpo, que te hace funcionar y reaccionar de una manera distinta, porque por ejemplo está el hipocampo, la hipófisis, todos esos elementos de tu cuerpo que también se encargan de gestionar estas emociones, y que en algún momento puede ser que, como tú dices, si es genético, pues también a lo mejor necesitas sus medicamentos para que funcione de la manera adecuada. ¿Cómo te ayudó este proceso de psiquiatría, medicación y psicólogo como a tu proceso? La verdad es que también ha sido muy complicado el proceso de psiquiatría, es decir, porque yo cuando ingresé a la clínica empezaron a llegar tantos medicamentos de que yo estaba súper dopadísima, o sea, eran 10, 9 de la noche y yo ya estaba de que así, o sea, ya súper dormida, o sea, yo tomaba aproximadamente como 6 medicamentos, 6 pastillas, entonces también este proceso de medicación no es nada fácil, porque también hay que entender de que el proceso de medicamentos no es como de que de la noche a la mañana te va a hacer efecto. Es decir, tarda aproximadamente 2, 3 semanas, un mes en lo que te hace efecto. Entonces, el proceso de terapia es muy importante al mismo tiempo. Entonces, para mí, la clave que ha sido la terapia DBT, que es terapia dialéctico-conductual, me parece. Entonces, también este tipo de terapia es el que me ha ayudado y es el más indicado para los que tenemos TLP, porque te hace ser consciente de tu presente, de que estás en el aquí, en el ahora,
ser consciente de tus emociones, de cómo puedes controlarlas con el registro diario para poder prevenirte cuando sabes que te va a venir un pico de depresión o de ansiedad o de euforia, cosas así. Y pues sí ha sido un proceso largo el de medicamentos, porque también una cosa importante y de la que tienes que ser consciente es que no puedes, por ejemplo, tomar nada de alcohol. Entonces, yo pasé por una etapa también, creo que de alguna manera sí divertida, el dejar de consumir alcohol, porque descubres otra etapa de poder divertirte sin necesitar algún tipo de sustancias, que es muy importante. Aprendes a disfrutar sin ese tipo de sustancias, sin ingerir alcohol, y llegó un punto en que, por ejemplo, en una fiesta que yo estaba con un primo, él me decía, Michelle, ¿ya estás peda? Y yo no he tomado ni una sola gota de alcohol, porque aprendes a estar en el aquí, en el ahora, a disfrutar el momento. Entonces, este tipo de terapia acompañado de mindfulness es lo que me ha ayudado bastante. Además, creo que es importante mencionar de que también estás en tu libertad compartir a otras personas si tienes ese trastorno o no. Pero creo que yo creo que depende mucho también del proceso o la etapa en la que te encuentres dentro del TLP, porque también hay diferentes tipos de etapas. Por ejemplo, con mi tipo de terapia de DBT que yo tengo, son 4 etapas y, por ejemplo, yo me encuentro en la etapa 2. Y te digo, ahorita me siento increíble, ya no siento el TLP tal cual hace años. Pero también está en uno mismo saber si tiene que tiene la libertad, más bien, de poder compartir a los demás este tipo de trastorno, y después de todo no sabes a quién puedes llegar a ayudar e influir en otras personas. Porque yo cuando decidí hablar de mi trastorno límite de personalidad en mis redes sociales, dije, es que uno no sabe, pero puedes llegar a ayudar a más personas, y se trata también de normalizar cosas que son muy comunes dentro de la vida. Es decir, no todas las personas tienen TLP, no todos tienen depresión, no todos tienen ansiedad, pero en algún momento les puede llegar un enojo, una tristeza, y si no la controlan, es ahí donde comienza a hacerse depresión, comienza a hacerse ansiedad, comienza a hacerse euforia. Entonces, es muy importante todo esto. Y te puedo decir de que yo cuando compartí abiertamente en mis redes sociales de que tenía TLP, otras personas con TLP empezaron a contactarme, de que no manches, Michelle, yo tengo ese diagnóstico. Y cuando tenían, por ejemplo, pensamientos suicidas, me contactaban y yo buscaba la manera de ayudarlos. También he tenido amigos que tienen crisis de ansiedad y me han hablado por teléfono de que estoy teniendo una crisis, ¿qué hago? Y yo digo, wow, es increíble lo que puedes llegar a influir incluso en otras personas. Puedes llegar a ayudarles porque están viendo como tu testimonio de cómo has progresado. Entonces, creo que sí es parte de que las personas comencemos a normalizar ese tipo de trastornos y enfermedades mentales que existen, porque después de todo, tú no sabes a quién se le puede detonar, con situaciones de la vida, del entorno, personales, familiares, pero te puede suceder a ti como a mí. Entonces es importante normalizar todo este tipo de problemáticas porque no sabes a quién puedes llegar a ayudar. ¿Algo que más quisieras tú compartir? Algo que no te haya preguntado, que te gustaría comentar, porque he hecho muchas preguntas, pero hace poquito dije, voy a incluir esta en las entrevistas un poquito. ¿Algo que quisieras decir que no te haya preguntado? Yo creo que lo que más me ha costado a mí es el sistema de salud. Una vez que yo tuve mi diagnóstico de TLP, yo intenté tener un segundo intento de suicidio y ahí sí acabé en el hospital. Y te lo juro que me trataron tan mal y me hicieron sentir tan pequeñita porque no son nada empáticos. Y creo que también uno tiene que buscar la fortaleza para poder superar ese tipo de situaciones, porque también pueden ser muy abrumadoras para uno mismo cuando las vives. Porque yo una vez que llegué al hospital, o sea, era de que yo estaba toda muy mal porque pues fue con medicamentos, con lo que lo intenté. Entonces yo estaba muy mal, sentía que me faltaba la respiración, estaba toda así dopadísima y también había yo tenido autolesiones. Entonces los del sistema de salud, una vez que llegué al hospital, fue de que me trataron súper mal, o sea, era de que no fueron nada empáticos con la situación.
estaban echando chisme como si nada, y yo como de, hasta después que lo procesé dije, no puede ser. ¿Cómo es que, como estábamos mencionando ahorita esos temas, hace falta tanta empatía ante este tipo de problemas? Porque no sabes cómo puedes llegar a influir en las personas. Entonces para mí me marcó muchísimo esos días, cómo me trataron en el hospital, porque yo dije, si viene una persona de intento de suicidio y la tratas de esa manera, imagínate cómo la puedes llegar a influir en ella, en su sentir, en sus emociones. Entonces, para mí esto fue muy impactante y fue algo que tuve que trabajar también pues por medio de terapia, porque también fue de que me levantaron, yo tenía esa noche falda, me parece, y me la levantaron y fue donde descubrieron las autolesiones, de que miren, se autolesionó, o sea, no son nada empáticos. Y es increíble, porque se supone que ellos están ahí para ayudarte, estuvieron ahí para salvarme, pero no me salvaron de lo que llevaba adentro, pero pues me hicieron sentir terrible. Sin embargo, creo que tenemos mucho que mejorar, y con un pequeño granito de arena que cada uno aporte en la vida dentro de los demás, creo que es como puedes influir de manera positiva. Justo. Y algo que yo quiero sí mencionar, y lo digo aquí a todo el público. Número 1, tú puedes hacer una denuncia ante derechos humanos porque tú tienes derecho a la salud. Si en algún momento se te niega el derecho a la salud mental en algún instituto o todo esto, tú puedes hacer una denuncia porque están en contra de uno de tus derechos. Y número 2, no podemos hacer omisión ante el sufrimiento de otro ser humano. Es algo que yo dije hace poquito y dije, claro, porque justamente hablando yo una vez con elementos de la policía, me decía, pues es que si una persona quiere suicidar nos hablan a la policía y nosotros vamos, y luego, ¿qué hago o qué? Y pues, pues si quiere suicidar, que se suicide. Y yo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? O sea, en algún momento no podemos ser omisos ante el sufrimiento de otro ser humano. Y también es negligencia como personas de salud, como servidores públicos, como personal de salud mental. Estamos siendo omisos y estamos cayendo en ser cómplices de una situación en la cual no estamos haciendo nada ante el sufrimiento de otro ser humano. Y pues también eso habla de la empatía que tenemos. Claro que en algún momento podemos tener nuestro estigma, nuestros prejuicios, pero en ese momento el importante es el otro. No eres tú ni lo que piensas. Tú estás sirviendo a otra persona como servidor público. Tú estás sirviendo un servicio de salud o de salud mental, y en ese momento el importante es el otro, no tú. O sea, lo digo porque sí pasa, ¿no? Pero sí me gustaría también pues agradecerte a ti esta pequeña oportunidad que te dice también para poder hablar de esto, que es importante, y que también las personas puedan ser conscientes, y que también si en algún momento personas, padres de familia o incluso lo están padeciendo, que sepan que en algún momento no siempre va a ser de esa manera, que hay opciones, que hay otras formas, que hay formas de hacer las paces contigo de alguna manera, no en todos los momentos, pero sí en algún momento, es decir, trato de hacer las paces conmigo y de alguna manera ver que pues hay situaciones que no podía controlar, mis emociones tenían que salir de esa manera, y tampoco me tengo que sentir culpable, y pues sí, soy un ser emocional y que a veces está inestable como todos los demás, que a lo mejor un poquito maximizo las emociones, pero que también no me convierte en una persona mala, que soy una persona que experimenta, que vive, que ríe, que se enoja, a lo mejor un poquito de manera diferente, pero que lo hago como todos los demás, y que también merezco esa dignidad como ser humano de ser tratado y tratada como una persona que vale mucho y que tiene derecho a muchas cosas. Sí, la verdad es que yo quisiera cerrar con algo que me ocurrió dentro de la clínica, que me marcó, y de hecho por eso tengo tatuadas mariposas. A mí, algo que me pasó cuando llegué a la clínica el primer día es que tomamos la sesión dentro de ahí de salud mental. Estábamos viendo unos temas. Después pasamos a un área como de recreación, de entretenimiento, se pudiera decir. Entonces, a mí siempre me han encantado las mariposas. Y yo vi que había una en una esquina que estaba ya a punto de morir. O sea, se veía que estaba muy mal la mariposa. Entonces, uno de los psicólogos la toma
Y yo le dije, ay, qué bonita. Y me dice, sí, pero ya lleva varios días en que está lesionada y que no hemos podido hacer pues nada por ella, nada más está aquí tirada. Entonces en ese momento yo tomo la mariposa y de la nada la mariposa comienza a volar. Y todos nos quedamos como de, ¿qué pasó? Porque la mariposa llevaba días como agonizando ahí en el piso. Entonces a mí los psicólogos me dijeron, Michelle, quédate y aférrate de eso. Y yo dije, wow, ¿qué impacto puede tener incluso algo tan sencillo dentro de mi vida? Y fue muy impactante para mí y muy bonito porque yo dije, sí es cierto, de aquí me tengo que agarrar. O sea, yo llegué a la clínica por algo, yo puedo salir adelante de esto y llegó mi momento de volar. Duré tantos días encerrada en una jaula, o sea, yo estaba con mis pensamientos, con mis ideas suicidas, con mis autolesiones, pero yo dije, llegó mi momento de volar, Michelle. Y es cierto, y por algo estoy en esta clínica de salud mental. Y pues hoy en día estoy aquí, estoy compartiéndoles a ustedes pues mi experiencia y espero y pueda ayudar a muchísimas personas. Me gusta mucho lo que acabas de decir, porque justamente también es un reflejo de quién somos, de a dónde vamos, de lo que queremos hacer. Y también de alguna manera, algo que me decía mucho una persona que traje la otra vez al podcast, me dijo algo muy importante. Luego pensamos que las personas tienen que caer fondo para poder hacer algo. O sea, pero de verdad ya están sufriendo mucho, todavía quieren que caigan más. O sea, no, se están pasando muchas estas situaciones, pero que en algún momento siempre hay la solución, que en algún momento siempre hay otras alternativas. Y que claro que a lo mejor el suicidio puede ser una decisión que tú tomes, pues sí, pero que a lo mejor sea la última que puedas tomar, ¿no? Y que en algún momento veas que hay otras opciones diferentes y que podamos mostrarte este abanico de posibilidades donde tú puedas ver que si tú quieres tomar esta decisión, pues si en algún momento lo decides, pues tampoco no vamos a poder hacer nada hasta cierto punto porque ya tienes la decisión. Pero si en algún momento ver que tienes otras posibilidades, otras opciones, aparte de esto, y que a lo mejor sea la última que tomes, ¿no? Y pues yo también quiero agradecerles a todos los que nos siguen aquí en el podcast, los que están aquí episodio con episodio, viendo esto tan gigantesco que se está logrando, que también se abre la posibilidad de que las personas que también nos ven puedan compartir algo con nosotros, como lo hizo el día de hoy Michelle, que el día de hoy viene a compartirnos un poco de cómo vive, quién es, qué hace, hacia dónde va, y que ahora pues la vemos aquí volando de un lado para otro como la mariposa. Y también pues que lo compartas con las personas que creas que sea necesario, que también le des like, que lo sigas, que lo compartas no solamente con la persona que crees que lo tiene o que no lo tiene, sino con todos, para que también se informen y que vean que hay otros modos de vivir las emociones y que también son válidos y que también son importantes y que también son dignos de alguna manera. Y pues bueno, yo quiero darte las gracias por seguirnos cada episodio y sin más que decir, se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego.